Bueno, y siguiendo con la clasificación de variables, vamos a resumir diciendo que las variables se pueden clasificar según su naturaleza en cualitativas y cuantitativas. En este segundo caso tendríamos que aclarar si es discreta o continua. Pero según su escala de medición, tengo que indicar si es nominal, ordinal, intervalar o de razón. Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa es preguntar por la clasificación de la variable y otra es preguntar qué escala de medición tiene. Entonces, la variable perímetro cefálico, según su naturaleza, es una cuantitativa continua y según su escala de medición es de razón. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Ahora, según la relación entre las variables, estas pueden ser dependientes o independientes. Pero aquí tengan cuidado. La variable perímetro cefálico, así sola, no puede ser dependiente ni independiente. Tengo que comparar con otras, por eso decimos según la relación entre las variables. Entonces yo en un estudio puedo, por ejemplo, me interesa estudiar el peso al nacer, y esa es una variable cuantitativa continua, de escala de razón. Y también durante la gestación yo fui preguntando a la mamá si es el primer hijo que va a tener, por ejemplo, si el parto anterior, si tuvo un parto anterior fue por cesárea o no, a lo mejor el consumo de las vitaminas, o la alimentación que tiene, o la edad de la madre. Es decir, todas esas variables, algunas cuantitativas, otras cualitativas, son todas variables independientes. Y la variable dependiente es peso al nacer. Es decir, el peso al nacer va a depender del peso de la madre, de si es su primer parto o no, si la madre tiene antecedentes de diabetes. Es decir, hay un montón de variables que van a de alguna manera incidir en mayor o en menor medida sobre esa variable dependiente que es el peso al nacer. Entonces, para hablar de dependientes e independientes tengo que por lo menos tener dos variables. ¿Sí? Si no, no puedo hacer esta clasificación. ¿Está? Bueno, siguiendo entonces con esto, ahora es el momento de organizar los datos. Ya tengo los datos recogidos, ya ahora los tengo que ordenar y para eso voy a tomar como ejemplo esta variable. Casos notificados de enfermedades vinculadas a las adicciones en 28 centros de salud. Bueno, acá están los datos desordenados, sin ningún tipo de organización, así como fueron tomados, así están. ¿Sí? Entonces, datos que corresponden a los casos de enfermedades vinculadas a las adicciones en centros de salud. Yo me fui a un centro de salud y pregunté, a ver, en las últimas 24 horas o en la última semana, ¿cuántos casos de enfermedades hubo relacionadas con las adicciones? Entonces aquí vamos a hacer un pequeño resumen diciendo cuál es la población. Volvamos atrás y se supone que los centros de salud están en una determinada ciudad. Entonces la población va a estar formada por todos los centros de salud de esa ciudad. ¿Sí? Yo tomé 28, bueno, supongamos que hay más, bueno, todos esos que existen forman parte de la población, constituyen la población. ¿Cuál es la muestra? Y la muestra son los 28 centros de salud que tomé. ¿Cuál es la unidad de observación? Cada centro de salud. ¿Cuál es la variable de estudio? Ahí ya dijimos, casos notificados de enfermedades, ¿sí? Vinculada a las adicciones. ¿Y cómo es esa variable? Esa variable es cuantitativa discreta. Entonces presten atención, ¿cuál es la variable y cómo es la variable? Estas preguntas son muy sencillas, pero siempre generan confusión. Uno da un texto y dice, bueno, ¿cuál es la variable presente o cuáles son las variables presentes en este texto, en esta situación? ¿Y las variables son cuantitativas, cualitativas? No, no. Preguntar cuál es la variable significa decir, las variables son sexo, edad, peso, estado civil,
preguntar cómo es la variable, es decir, si son cualitativas, cuantitativas. ¿Sí? Bien, vamos a ordenar estos datos. Lo voy a ordenar en una tabla simple que se llama tabla de distribución de frecuencia, en la cual los valores de la variable los voy a poner en una columna, como aparecen aquí. Y al lado voy a colocar la cantidad de veces que se repite cada valor de la variable. Observen, por ejemplo, voy atrás, el valor 5. El valor 5 se presenta 1, 2, 3, 4 veces. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 5. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Es decir, el valor 5 tiene frecuencia 5. Eso significa que se repite 5 veces. De la misma manera, los valores que siguen también tienen sus repeticiones. Entonces, de esa manera me queda armada una tabla de distribución de frecuencia. Esta columna que está acá se llama columna de frecuencias absolutas. Me está diciendo cuántas veces se repite cada valor de la variable. Esta frecuencia que está aquí se llaman frecuencias acumuladas. Y observen que construirlas es muy fácil. La primera frecuencia acumulada es igual a la absoluta, es decir, 5. Para la segunda tengo que hacer 5 más 5, 10. 10 más 8, 18, 18 más 3, 21 y así sucesivamente hasta llegar al la última frecuencia que va a ser 28, que va a ser n, el total de observaciones. Estas frecuencias acumuladas sirven para sumar o acumular frecuencias absolutas. Por ejemplo, ¿qué significa este 21? Significa que hay 21 centros de salud que tienen 8 casos de enfermedades o menos. 21 centros de salud tienen 8 casos o menos. ¿Qué significa este 3? Que hay 3 centros de salud que tienen 8 casos, exactamente 8. Con el 21 acumulé todos los datos del 5 al 8. Con el 3 solamente los centros de salud con 8 casos. Y estas dos columnas que están aquí son frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Tienen el mismo significado, solo que aquí lo interpretamos como porcentaje. Por ejemplo, acá yo dije hay 3 centros de salud que tienen 8 casos de enfermedades. Bueno, eso se interpreta diciendo que hay el 11% de los centros de salud tienen 8 casos. Y el 21 significaba que había 21 centros de salud que tienen 8 casos o menos. Bueno, ahora en términos relativos voy a decir que el 75% de los centros de salud tienen 8 casos o menos. Entonces, esta tabla que está aquí se llama tabla de distribución de frecuencia. Y una tabla de distribución de frecuencia es aquella en la cual a cada valor de la variable le asignamos la cantidad de veces que se repite, es decir, le asignamos su frecuencia absoluta. Y ahí les dejo los nombres de cada columna y también la manera en que se calculan cada una de ellas. Bueno, esta fórmula no es necesario que ustedes sepan porque recién hicimos ahí el cálculo. La única sí que tenemos que saber es cómo sacar la frecuencia relativa, que es muy sencilla. Miren, para sacar ese 0,11 que está aquí, tuve que dividir 3 por 28. ¿Sí? O sea, 3 dividido 28 es igual a 0,11. O sea que para cada frecuencia relativa tengo que dividir la frecuencia absoluta por n, por el total de observaciones. Y para las frecuencias acumuladas simplemente tengo que ir sumando las frecuencias relativas. ¿Sí? Bien, ahí están, digamos, las expresiones simbólicas. Ahí está la definición que les acabo de decir. Y esta otra tabla de distribución de frecuencias es con intervalos de clase. Aquí la diferencia es que la variable es cuantitativa continua. Hoy era cuantitativa discreta. Bien. Cuando es continua tengo que armar intervalos. Y en este caso tengo la variable edad. De 5 a 9, de 10 a 14. ¿Sí? La amplitud de cada intervalo va a depender, bueno, de cuál es el rango de la variable, es decir, cuál es el máximo y el mínimo. Y
tiene toda una manera de construirse. Yo le voy a dejar la manera de construir en las otras filminas, pero lo que me interesa más en este momento es la interpretación. Por ejemplo, ¿cuántas personas tienen entre 20 y 24 años? 9. ¿Cuántas personas tienen entre 20 y 29 años? O sea, tomo estas dos frecuencias, ¿sí? Entonces, sumando estas dos, me da el total de personas que tienen entre 20 y 29 años. ¿Cuántas tienen 29 años o menos? 29 años o menos significa todo lo anterior. Entonces, ¿cuántas personas tienen 29 años o menos? 31 personas. Esas 31 personas, ¿qué porcentaje representa? El 44%. Cuando yo miro una acumulada, también el porcentaje tengo que mirar en la frecuencia relativa acumulada. Bien, y acá hay algunos conceptos como rango, amplitud del intervalo. Bien, son maneras de construir. Yo les dejo incluso un ejemplo donde construyo la tabla, ¿sí? Paso por paso. Y aquí está lo que me interesa, la representación gráfica. Como pueden ver, aquí tengo yo intervalos de 0 a 4. El intervalo que dice 0,4 llega en realidad hasta la edad inmediata anterior a 5, que en realidad uno no lo puede determinar, porque cuando yo miro el intervalo 0,4, estoy contando a las personas que tienen 4 años, a las que tienen 4 años y 6 meses, 4 años y 9 meses, 4 años y 11 meses. Es decir, aquí también están esas que ya tienen casi 5 años. Por lo tanto, el límite que yo tengo que considerar para que una persona sea de 5 años es justamente cuando cumple 5 años. Y en ese caso lo pongo en el segundo intervalo. Lo mismo pasa con los demás. Bueno, miren el primer intervalo, tiene frecuencia 3. El segundo tiene frecuencia 10. El tercero tiene frecuencia 16. ¿Sí? 3, 10, 16. Miren cómo queda gráficamente esto. En este gráfico, en el eje X, voy a poner los intervalos. El primer intervalo tiene frecuencia 3, dijimos. ¿Sí? Acá está el 3. El segundo tiene frecuencia 10, hasta el 10. Y el tercero tiene frecuencia 16. Bien. Todos los demás intervalos se representan sobre el eje X y sobre cada intervalo construyo un rectángulo cuya altura es la frecuencia absoluta. O sea que aquí la cuarta frecuencia es 6, la quinta es 6, después baja a 5 y después baja a 2. Aparentemente es 2, sí. Ahí está. 6, 6, 5 y 2. ¿Sí? Bien, este gráfico se llama histograma de frecuencias absolutas. Histograma de frecuencias absolutas. Se utiliza cuando la variable es continua, ¿sí? Cuando tengo una tabla con intervalos. Y este se llama histograma de frecuencias acumuladas. O sea que la diferencia aquí es que estoy representando esta columna. 3, 13, 29... 3, 13, 29 y así. ¿Sí? Siempre va a dar un gráfico escalonado porque obviamente vamos aumentando de frecuencia si es que estoy acumulando. Y el último intervalo tiene que tener la frecuencia, es decir, n, el total de datos. Bueno, aquí tenemos entonces una clasificación rápida de las tablas de frecuencias. Una tabla es simple cuando la variable es discreta. Es el primer caso que vimos. Y va a ser con intervalo cuando la variable es continua, como el caso de la edad, o bien cuando la variable es discreta pero de gran recorrido. ¿Qué significa de gran recorrido? Y significa que sus valores pueden variar mucho. Supongamos, si considero la variable número de alumnos, en un aula puede haber 15 alumnos, puede haber 16, puede haber 30, puede haber 40. Entonces, de 15 a 40 el rango es muy grande. Entonces, en ese caso se suele también utilizar una tabla con intervalos a pesar de que la variable es discreta. ¿Sí? Bueno, y acá tengo algunas presentaciones gráficas que son también para la tabla de distribución de frecuencias. Bien.
Vamos entonces a seguir en el próximo video con la presentación de datos.